¿Alguna vez has sentido que hayas descubierto algo que nunca debiste de saber? ¿Algo que al haber descubierto termina atormentándote? Pues pregunto esto, ya que a mí sí me pasó, por consecuencias de mi curiosidad terminé en eso. Pero mejor contaré todo lo que en realidad me había ocurrido, ya no puedo aguantar más las ganas de decir la verdad al público. No sé lo que pasará si lo hago, pero no pienso quedarme callado respecto a todo esto, voy a contar todo lo que pasó ese día, ese fatídico día en el que empezó todo esto. Yo soy un hombre soltero de 23 años que vive solo, y visitaba a mi familia cuando tenía los días libres. Dejé a mi familia desde que tenía 20 años, que sentía que ya debía de independizarme. Yo trabajaba como detective, resolviendo casos y crímenes que iban pasando, la verdad era un trabajo algo pesado, pero al menos me pagaban bien y no me metía a tanto peligro ya que yo solo investigaba los casos. Pero yo en mi transcurso de ganarme la vida no estaba solo, me acompañaba mi mejor amigo Alan. Él era mi mejor amigo desde que nos conocimos cuando teníamos 5 años y siempre nos llevamos bien, él trabajaba junto a mí como detectives. Un día, mientras yo estaba revisando mi celular para ver de qué charlaban mis compañeros del trabajo, uno de mis compañeros dijo que todos vayamos a la agencia lo más pronto posible, ya que se había reportado un caso, un asesinato a una familia, que todos vinieran lo más pronto posible a la estación. Rápidamente yo fui a alistar mis cosas, y me fui en mi coche a toda velocidad a la ubicación de la casa donde ocurrió el crimen. Al llegar a la casa donde ocurrió el crimen, ahí estaban mis compañeros y mi amigo Alan. Algo de lo que me di cuenta por el caso, es que era una familia de una niña pequeña de como unos 4 años, un joven de aparentemente 18 años de edad, una madre, y un padre. Todos ellos estaban con muchas cortadas por todo su cuerpo, les faltaban muchas partes, desde manos, piernas y dedos cortados. La verdad era una escena muy escalofriante, los cuerpos ya estaban en putrefacción dado al tiempo que llevaban ahí, el olor era insoportable y empezó a provocarme náuseas y querer vomitar. Me aguanté y seguí revisando esto. Estuvimos inspeccionando toda la casa, los baños, las habitaciones, la cocina, todo lo que estaban en la casa de 2 pisos, los sótanos, pero nada, no encontramos nada. Ya cuando estábamos a punto de irnos, nos dimos cuenta que nos faltaba revisar una habitación, que al parecer era de la niña de la familia. Tal parece que a esa niña le gustaba mucho la serie de Peppa Pig, ya que tenía muchos pósters, peluches, juguetes, cuadernos y demás de esa serie. Lo que nos percatamos es que en la pared, había algo escrito con sangre, y decía, "Los demonios están aquí". No supimos qué era esto. Pero luego en el escritorio del cuarto, vimos que estaba una mano cortada, que yo supuse era de la niña. Lo que sí me pude dar cuenta es que sostenía una hoja con un mensaje, que decía, "Nunca escaparás de mis garras". No supimos qué era todo esto, y desgraciadamente no encontramos ninguna pista con la cual poder resolver el caso. Frustrados por no encontrar nada por tener una oportunidad de investigar, nos fuimos todos de vuelta a la casa. La verdad estaba algo frustrado por no poder saber qué era esto, ya que este caso parecía ser bastante grave y podría poner en riesgo la vida de otras personas. Luego de un tiempo, aproximadamente a los 8:30 de la noche, yo estaba en una plaza con un grupo de amigos, y obviamente con mi amigo Alan. Estaba yo con mis demás amigos, pero luego todos ellos se fueron. Por lo general, la plaza estaba muy tranquila, ya que muy poca gente solía visitarla a esas horas de la noche. Todo andaba bien, hasta que de repente sentimos unos sonidos que provenían de los arbustos. Mi amigo Alan se fue a revisar qué era lo que provocaba el sonido de los arbustos, pero luego, él vio una sombra que se fue corriendo a una parte del bosque. Mi amigo Alan en ese momento sin dudarlo, se fue corriendo para alcanzar a esa cosa.
Mi amigo estaba corriendo durante varios minutos, mientras que yo iba detrás de él para ayudarle, pero él era más rápido que yo. De repente, dejamos de correr, cuando esa cosa dejó de perseguirnos, y se puso al frente de nosotros, y lo que vimos nos dejó impactados, y con las ganas de haber gritado. Era una persona completamente aterradora, no tenía cara, tenía una cara de un cerdo, no tenía cuencas en los ojos, estaban completamente negros, y vimos que traía un vestido de color rojo, con zapatos negros brillantes. De repente los dos empezamos a correr lo más lejos que pudimos, pero esa cosa era más rápida que nosotros, y cuando nos alcanzó, nos dio un golpe, haciendo que nos caigamos en la fresca hierba de esa plaza. Cuando nos levantamos, nos sorprendimos al ver que esa cosa había desaparecido, y no había dejado rastro, pero vimos algo en el piso, era un memoria USB, la cual tenía una nota, escrita con marcador fuerte de color rojo. Aquí sabrás toda la verdad. No entendíamos de a qué se refería con la supuesta verdad. Alan me dice que deje eso ahí ya que puede ser muy peligroso. Pero realmente yo no tenía ganas de dejarla ahí, la curiosidad me mataba, que lo único que hice, fue haber agarrado esa memoria, sin haberle hecho caso a Alan, y al parecer, él también se dio cuenta, y por eso dejó de repetirme que deje eso en su lugar. Una vez llegado a mi casa, yo y mi amigo fuimos a mi computadora, para revisar qué es lo que contenía esto. Nos fuimos a mi habitación, y los dos nos sentamos en unas sillas, yo introduje la memoria USB a la laptop. Una vez ya hecho esto, nos redirigió a dos archivos. Uno era una nota hecha con el blog de notas, mientras que el otro era un vídeo que no tenía título. Alan me dijo, que abra la nota del blog de notas, para luego revisar lo otro, o sea lo que contenía ese vídeo. Cuando abrí el archivo del blog de notas, me apareció unas coordenadas. Alan me dice que busque esas coordenadas por Google Maps, y eso es lo que hice. Al ya haber puesto las coordenadas en Google Maps, nos redirigió a una casa en medio de una zona con varias colinas, que estaba cerca de mi ciudad. Lo cual nos pareció algo aún más raro. Que tenía que ver esta casa con lo que sea que nos haya querido dar esa persona, o lo que fuera esa cosa, pero quisimos revisar el vídeo que venía consigo en la memoria. Le dimos clic a ese vídeo, para ver qué era lo que había ahí. Ahí es donde todo El vídeo comenzaba con una intro que se me hizo muy familiar. Era la intro de Peppa Pig, lo cual nos dejó más confundidos. Pero algo no estaba bien. La intro estaba algo mala, tenía la música al revés. Y con un tono muy aterrador. Luego empezó a escucharse sonidos de lamentos de fondo, no sabíamos qué era esto. Luego pasó a la escena de Peppa presentando a su familia, todo normal por aquí. Pero luego pasó lo mismo. La intro empezó a dar una distorsión muy extraña, mientras se escuchaban más gritos de fondo. Luego, se puso una imagen de Peppa, mirándonos, y nos dijo: Niños, ustedes se van a arrepentir de esto, no habrá marcha atrás, ya verán, es hora de que la pesadilla comience. La única forma de que puedan sobrevivir es ver todo el episodio completo. Ya se saben el reglamento, no se vayan sin antes verlo, espero que lo disfruten. Ya saben que este lugar es un manicomio para ser asesinados por sus propias pesadillas. Yo soy su peor miedo, soy a lo que le han temido, soy un demonio que se encargará de llevarlos al infierno. Todos ustedes serán mis esclavos. No traten de escapar, porque nadie se ha podido salvar de mí. La única forma en la que puedan sobrevivir es viendo todo este episodio que hice para ustedes. Prepárense para ver su peor miedo. Al momento de que Peppa dijera eso, nosotros nos asustamos demasiado.
Sabíamos que esto no iba a terminar bien, por lo que decidimos ver esto, ya que no queríamos morir a manos de Peppa. Pasaron el nombre del capítulo. Lo más terrorífico, es que el narrador ya no estaba diciendo el nombre de este capítulo. En su lugar, lo había dicho una voz muy inquietante, que nos dejó bastante asustados. Nosotros pensábamos que esa voz era la de un demonio. Episodio perdido de Peppa Pig. Hoy presentamos la masacre de Peppa. No hay marcha atrás, tienes que ver todo el episodio completo, sin despejar tu mirada de esta pesadilla, porque si lo haces, Peppa irá a matarte, ella te puede ver perfectamente. El episodio comenzó mostrando la casa de Peppa, desde lejos. Luego la toma empezó a desenfocarse, y se cambió adentro de la casa. En donde estaba el hermano de Peppa, era George. Él tenía su juguete preferido en sus manos, el señor dinosaurio. George empezó a sacar sonrisas, con cada acción que hacía con el señor, pero en eso, Peppa llega desde las escaleras. Bajó de las escaleras, y empezó a mirar con ira y furia a su hermano. George le responde a Peppa, que si tenía algún problema, ya que siempre se la pasaba molestándolo siempre. Peppa al escuchar eso se llenó de ira y empezó a correr hacia George, mientras los dos empezaron a pelearse, hasta que Peppa empieza de golpearlo. George ante tal acto, empieza a tratar de correr de Peppa, hasta llegar hasta el jardín de su casa, en donde Peppa mientras se estaba riendo de lo que estaba a punto de hacer. Le da un golpe demasiado fuerte a George en el ojo y lo dejó morado, y luego le da una patada en el estómago, haciendo que empiece a vomitar. Y después, Peppa empuja a su hermano hasta hacerlo caer en el charco de lodo, mientras que se ensucia demasiado, mientras que lanza al señor dinosaurio junto a él. Peppa, después de haber hecho todo eso, le dice mientras se seguía burlando: eso te pasa, porque siempre que te quiero molestar, siempre mamá y papá se la pasan castigándome, y mis amigos en la escuela ya no me hablan, son una bola de idiotas. Y después de decir eso, Peppa se fue de vuelta a la casa. George llorando le dijo a Peppa, mientras ésta se iba de vuelta a la casa, dijo que era la peor hermana del mundo, que siempre fue malvada con él desde que nació, que él no se merecía todos sus maltratos, y que siempre lo molestaba cuando él no le hacía nada. En eso, llegaron mamá cerdita y papá cerdito. Mamá cerdita al ver a George llorando y lleno de lodo, le pregunta qué había pasado. George llorando le dice a su madre, que Peppa lo golpeó, él estaba tranquilo en la sala, hasta que ella llegó a la sala, y en eso ella se fue hacia mí, y empezó a golpearme hasta dejarme muy adolorido, y que me había insultado junto a ustedes. Mamá cerdita muy enojada le dice a George, que irá a hablar con Peppa y que esto no se va a volver a repetir. George ya estaba más aliviado al escuchar lo que dijo su madre. Acto seguido, la escena empezó a sufrir de distorsión, luego de 4 minutos vuelve la escena. Estaba Peppa sentada en el sillón de la sala, ella estaba viendo la televisión. Pero en ello, alguien desenchufa el cable del televisor, y se vio que era mamá cerdita muy enojada. Peppa con mucho odio, le grita a su madre: ¿y tú qué quieres, estúpida? ¿Quieres hacerme la vida imposible o qué quieres? Porque si es así, mejor vete de aquí, buena para nada. Mamá cerdita al escuchar ese diálogo de su hija, ella empieza de golpearla varias veces, mientras le decía con ira y furia: tú misma te buscas todos los problemas que nos causas, tú misma hiciste que ya no podamos confiar de ti, siempre te la pasas maltratando a tu hermano cuando él ni te hace nada, y de paso me insultas a mí y a papá cerdito sin agradecernos, porque nosotros trabajamos para mantenerlos a ustedes, pero parece que tú no agradeces todo lo que hacemos nosotros por querer darte la mejor vida que puedas, solo eres una desagradecida de mierda. Mamá cerdita se fue a su habitación, y ve a papá cerdito, él estaba leyendo un periódico. Pero en ello, mamá cerdita llega, y le cuenta todo lo que pasó con Peppa, que había maltratado a George y que empezó a maldecirlos. Al escuchar todo eso, papá cerdito tan solo se quedó algo sorprendido.
sorprendido. Pero luego estos se van vuelta a la sala. Ven que Peppa estaba sentada en el suelo sin hacer nada. En ello ve a su padre y le preguntó algo enojada. ¿Y tú qué quieres? Cuando Peppa dijo eso, papá cerdito saca un cinturón, para luego empezar a golpear a su hija violentamente por todo lo que hizo. Peppa, llorándole a su padre, le dice que por favor deje de golpearla, ya que le duele demasiado. Papá cerdito sigue golpeándola hasta dejarla con moretones por todo su cuerpo. Era una escena muy gráfica, no parecía una escena caricaturizada, era una escena muy gráfica, como si el que hizo el episodio de verdad quisiera representar un verdadero maltrato. Peppa seguía llorando de los golpes que le dio su padre, y de repente él empieza a decirle: a oyentes, todo lo que nosotros hemos sentido contigo, vas a castigar por 6 meses, sin salir afuera, te aviso, ni jugar con sus amigos en los charcos de lodo, toda la locura que has hecho. No creas que esto se quedará así, maldita niña violenta. Y en eso llega mamá cerdita y dice que lo que acaba de hacer su padre está muy correcto. Peppa se fue llorando a su habitación. Nosotros al ver esto, nos quedamos algo perturbados, ya que en ningún momento se presentaba ese tipo de violencia en los episodios de Peppa. Pero luego empezamos a ver la peor parte de todo el episodio. Luego se mostró un cartel que decía: unos días después. Se mostró la escuela donde Peppa estudiaba. Luego la toma empezó a hacer zoom a la escuela por dentro. Dentro de la escuela, se mostró a Peppa sentada en una zona completamente sola. En ello llegan sus amigos que siempre estaban con ella. Pero ellos la ven con una mirada de odio y rencor. Y empiezan a lanzarle papeles de la basura a Peppa, mientras ellos con risas decían: ahora ya vas a ver lo que siente tu hermano, no paras de molestarlo siempre, es hora de que te demos una cucharada de tu propia medicina. Peppa rápidamente se fue corriendo hacia la cocina de la escuela. Peppa empezó a llorar por todo lo que había pasado con sus padres, su hermano, y sus amigos de la escuela. Peppa siguió llorando durante 7 minutos, pero de repente ella dejó de llorar, cuando vio que en la mesa había un cuchillo demasiado grande y filoso. Peppa comenzó a sonreír de una forma desquiciada. Pero en ello, llega la señora Gacela. Y le dice gritando que venga de vuelta a su salón o llamaría a sus padres y la dejaría sin recreo durante 2 meses. Peppa lo único que hizo, fue a lanzarse contra la señora Gacela, y empezar a clavarle el cuchillo en su cuerpo. La señora Gacela aún con vida le dice que se detenga. Peppa con mucho odio, le arrancó uno de sus cuernos y se lo clavó en el corazón, matándola al instante. Peppa, después de hacer esto, empieza a comerse el cuerpo ya sin vida de la señora Gacela, sus dientes se volvieron puntiagudos, como si ella fuera un caníbal, o un animal salvaje. Cuando Peppa terminó de comerse a la señora Gacela, empezó a decir con una voz de un loco: la carne de Gacela está deliciosa, me preguntó cómo será la carne de otros animales, jajajajaja. Esto es lo mejor que he comido en mi vida, tengo ganas de comer a todos mis compañeros, el canibalismo es lo mejor, jamás pensé que fuera tan delicioso, esto es lo mejor que he comido en toda mi vida. Después de haber dicho esto, Peppa se fue al salón donde estaban sus compañeros de la escuela. Peppa con una voz más grave y fuerte dice esto enfrente de sus compañeros. Ahora sí conocerán a la verdadera Peppa. Cuando Peppa dijo eso, ella empezó a matar a todos sus amigos, y luego empezó a comérselos vivos. Se escuchaban un montón de gritos de los compañeros de Peppa. En cuanto Peppa terminó de matar a todos, ella se dio cuenta que faltaba Susie Oveja, la mejor amiga de Peppa. Susie se aterró al ver a Peppa de esa manera, y ella empezó a suplicarle que no la mate y le pide perdón. Peppa no dijo nada, pero ella de repente se abalanza contra Susie. Pero lo peor es que la escena empezó a dar una estática, solo pudimos escuchar los gritos de Susie y crujidos de fondo. Luego de que terminara esto, Peppa empezó a sonreír a la cámara, y dijo con una voz muy grave: solo falta mi familia. Luego de esto se mostró un cartel que decía, en la no. Luego de esto, la escena empezó a enfocar a Peppa y a George, en su habitación en las camas.
George estaba durmiendo, pero Peppa no dejó de abrir los ojos. Ella estaba esperando a que sus padres y su hermano se duerman para así empezar su masacre. Ya estaban dormidos todos. Una vez terminado esto, Peppa bajó las escaleras y cortó la luz en toda la casa. Acto seguido, Peppa hace caer un florero para así despertar a su familia. Papá Cerdito se despertó al escuchar como algo hecho de vidrio se partía. Pero luego se preguntaba si Peppa había hecho esto, así que con ira fue a buscar a su hija. Papá Cerdito empezaba a buscar por todos lados, y no encontraba a Peppa. Pero de repente, Peppa se abalanzó contra su padre con un cuchillo en su mano, y le dijo a su padre: ¿ahora sabes cómo me siento? Creo que aún no lo sabes, pero lo sabrás en este momento. Siempre tuviste la barriga grande, jejejeje. Cuando Peppa dijo esto, empezó a comerse el estómago de papá Cerdito, mientras este estaba gritando del dolor. Sus gritos eran muy fuertes y nos pusimos algo aturdidos. Luego de esto, mamá Cerdita se levantó al haber escuchado los gritos de papá Cerdito. Algo de lo que ella se dio cuenta, es que no había luz en la casa. Entonces ella agarró una linterna y empezó a buscar a George en su cuarto, pero por más que buscaba no lo encontraba. Ni tampoco a Peppa. Pero luego, mamá Cerdita vio que George estaba escondido en el baño. Mamá Cerdita al ver a su hijo, le preguntó: George, ¿qué es lo que pasó? George le dice con nervios que Peppa es quien lo hizo. Él estaba durmiendo, cuando de repente escuchó un grito, y era el grito de papá Cerdito, y aunque no había luz en la casa, pudo ver por el reflejo de la luna, que Peppa estaba comiéndose a papá Cerdito, y después él decidió esconderse en el baño. Mamá Cerdita le dicen que lo mejor es que vayan a escapar, y después denunciar a Peppa con las autoridades. Entonces los dos se dispusieron a bajar lentamente, y vieron la cabeza de papá Cerdito en la cocina. Pero estaba toda rasgada y aparte no tenía piel. Eran los restos que quedaban. Mamá Cerdita y George se asustaron pero decidieron escapar. Pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas con madera, y no podían arrancarla. Ambos deciden tratar de llamar a la policía para que los saquen de la casa. Pero lamentablemente no había señal disponible. Pero ellos dos se percataron que la cabeza de papá Cerdito ya no estaba en el lugar exacto en donde la vieron. Ellos dos muy nerviosos deciden volver a subir las escaleras. Pero de la nada Peppa se abalanzó contra George, y le entierra el cuchillo en el ojo y se lo empezó a comer de una forma demasiado grotesca. Mamá Cerdita, antes de morir dijo sus últimas palabras: ¿por qué tuve que ser así contigo? Nunca pensé que mi hija fuera una asesina, jamás debimos haberla golpeado. Debimos haberla llevado a un psicólogo o algo en contra. La verdad es que jamás creí que todo esto iría a pasar, todo se salió de control, debimos haberla ayudado llevándole a terapia. Y sobre todo, nosotros sabíamos que la empezaban a rechazar en la escuela, y nosotros nunca dijimos nada a los padres de sus compañeros o haberles metido una denuncia. No puedo creerlo. Mi vida se convirtió en un infierno lleno de tortura. Los veré en el cielo, esposo e hijo. Mamá Cerdita empezó a llorar muy despacio. Peppa, sin dudarlo, empieza a abalanzarse contra ella y comérsela. Y de repente, la escena dio un corte, y se puso la pantalla en negro, y se mostró la palabra, el fin con Sam, dando a entender que el episodio llegaba a su fin. Yo y Alan nos quedamos muy asustados, y estuvimos horas hablando de lo sucedido.
De repente, escuché una notificación de mi teléfono. Yo fui a revisar qué era, y vi que era una nota de voz que un número desconocido me había dado. Yo puse en Fui a revisar qué era, y vi que era una nota de voz que un número desconocido me había mandado. Yo lo puse en más que fue algo que nos dejó sin palabras y a mi amigo también, algo que nos dio mucho miedo. Una voz muy horrible empezó todo esto, que hiciera que nos pusiéramos con piel pálida y los pelos. Algo que quiero que sepas, es que siempre los estuve observando siempre. Desde que agarraste ese USB, siempre supe todo lo que estuve haciendo. Déjenme decirles toda la verdad sobre esta caricatura. Yo siempre fui real, siempre atormentando a mis víctimas. Todos piensan que solo soy un personaje ficticio de una caricatura para entretener, pero eso es mentira. Yo siempre fui real. Verás, yo era una niña llamada Peppa. Y esa casa que viste en esas coordenadas, era mi casa donde yo vivía. Yo vivía con mis padres y con mi hermano menor que se llamaba George. Mi hermano era un imbécil que me provocaba a propósito y siempre me difamaba y hacía que en la escuela me molestaran demasiado. No es como lo que se ve en la serie de Peppa Pig. Pero un día todo cambió. Resulta que mis padres fueron tan desgraciados, que decidieron venderme por una gran suma de dinero, como si yo fuera un objeto. Se querían deshacer de mí. Ese día llegaron unos sujetos que ni siquiera en mi vida los llegué a ver. Ellos me amarraron y me pusieron en la cochera de su camioneta que ellos tenían. Después, ellos me llevaron a una especie de laboratorio, en la cual hicieron un experimento conmigo, que era convertirme en una niña cerdo. Pero algo salió mal, y de repente, empecé a matar a todos los de ese laboratorio. Y luego, fui a la casa de mi familia, y empecé a matarlos a ellos también, por todo lo que me pasó. El episodio que vieron hace unas horas, no fue hecho por el creador de Peppa Pig, ni por ningún otro productor de la misma. Ese fue hecho por mí. Resulta que una niña una vez vio el episodio, y decidió ir con sus padres a las coordenadas de mi casa, pero al final yo los terminé matando. Sé que están llenos de traumas, y con una mente llena de horrores, pero hasta aquí termina mi nota de voz. Probablemente nunca me volverás a ver.